más detalle. Tome sus Biblias y vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y por fin ya salimos del capítulo 1. Y en el capítulo 1 abarcamos muchísimas cosas que el apóstol Pablo pues está estableciendo la base de lo que él va a seguir hablando en los demás capítulos. Así que el capítulo 2 ahora nos va a nosotros a dar una interesante, Pablo va a hablar de cosas bastante interesantes para cada uno de nosotros. Y todos los que estamos en este salón podríamos llegar a un acuerdo y podríamos estar, cada uno de nosotros podría decir que el tipo de persona más difícil, valga la redundancia, más difíciles para nosotros tratar. Más difícil que los animales, más difícil trabajar con una máquina en una empresa es fácil, pero cuando tú tienes que trabajar con personas se complican las cosas. El ser humano es el ser más complicado que existe sobre la tierra. Yo creo que el Señor nos mandó a nosotros quizás en unirnos en matrimonio para que nosotros sepamos lo difícil que es vivir con una persona. No es fácil vivir con una persona en la misma casa donde pensamos de manera diferente. Somos dos personas totalmente diferentes, pero tratamos de estar unidos. Es más difícil tratar con una manada o un ganado de ovejas, con caballos, lo que sea. Es más fácil porque al caballo tú lo llevas por un lugar o al animal, pero las personas tienen su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Y no importa dónde nosotros estemos, no importa la iglesia que participe, toda iglesia tiene sus problemas. De hecho, la iglesia en Filipenses es una iglesia que Pablo la consideraba como una iglesia madura, una iglesia que expresaba gozo, una iglesia que estaba comprometida en ayudar al apóstol Pablo, pero aún así fue una iglesia con muchos problemas. Y si uno de ustedes o nosotros estamos buscando la iglesia perfecta, el día que usted la encuentre, salga de ese lugar porque usted la va a dañar. ¿Ok? Porque todos nosotros somos imperfectos. Y no vamos a encontrar una iglesia perfecta, pero tenemos que saber esa realidad porque todos nosotros hemos sido rescatados por Cristo de nuestra vana manera de vivir y ahora Cristo está trabajando en nuestros corazones. Así que el cambio va a tomar tiempo. Y hoy yo quiero, el tema que quiero tratar con ustedes en los versículos 1 al versículo 4 del capítulo de cómo relacionarnos con otros. Es decir, cómo yo me relaciono con otras personas. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuál es el secreto que la Biblia nos da a nosotros para tener buenas amistades, buenas relaciones con otras personas? Tener una hermandad uno con otros. Así que vamos a ver qué Pablo nos dice en los versículos 1 al 4. Leemos la palabra de Dios. Voy a leer estos versículos, estos 4 versículos. Pablo dice en el capítulo 2: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Evangelio, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Padre, te pedimos que en esta mañana tu palabra pueda ir lo más profundo en nuestros corazones y que ella pueda moldearnos a tu imagen. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
En estos versículos yo voy a dividirlo de manera diferente. El bosquejo de estos versículos es un poco diferente. Vamos a comenzar por la base, los versículos 3 al 4, y después vamos a ir a los versículos 1 y 2. Vamos a comenzar de atrás hacia adelante. Vamos a ver qué Pablo nos va a decir que debemos evitar y qué debemos hacer en cuanto a nuestras relaciones. Si queremos tener buenas relaciones, buena hermandad, buenos matrimonios, buena relación entre hijos y padres, ¿qué nosotros debemos evitar y qué nosotros debemos hacer? Hay dos cosas que Pablo va a comenzar diciendo, eviten estas dos cosas, y luego va a hablar de dos cosas más que nosotros debemos hacer. Y lo primero que él dice en el versículo 3 del capítulo 2, nada hagáis por contienda. Y este es el primer punto que yo quiero que veamos de cuáles son esas cosas que debemos evitar. En primer lugar, si pasas, Mauricio, el slide, vamos a ver en el próximo lo que no debemos hacer. ¿Qué es lo que no debemos hacer? No seamos egoístas. En el próximo slide vas a encontrar, no seamos egoístas, nada hagáis por contienda. Es decir, la palabra egoísmo, esa ambición egoísta es un fuerte deseo que yo tengo o que una persona tiene que quiere lograr alcanzar lo que quiere alcanzar sin importar qué tanto se exponga moralmente hablando. Es decir, no importa el costo, yo quiero eso y voy a lograrlo a como dé lugar. Todos nosotros, esa es la raíz del pecado. Satanás tenía una ambición de buscar obtener la posición de Dios. Tenía una ambición egoísta de alcanzar algo que estaba por encima de él. Adán y Eva también tenían una ambición egoísta de ser como Dios, de ellos tener algo que estaban buscando. David, cuando cometió pecado con Jezabel y tomó a la mujer de uno de sus soldados, tenía una ambición egoísta de satisfacer un deseo personal. Tú y yo, cuando caemos en pecado, es una ambición que nosotros tenemos egoísta de satisfacer algo en nosotros mismos. Esa palabra egoísmo, esa palabra ambición personal, es la palabra que nosotros encontramos, es la palabra en inglés, se llama ser una persona selfish. Ser una persona que se enfoca en sí mismo. Yo quiero tener el primer lugar. Yo soy la persona más importante. Mis necesidades son más importantes que la tuya. Y todos nosotros luchamos con esa realidad en nosotros. Es interesante, no creo que de ahí venga la palabra, pero es interesante que hoy en día nosotros tenemos lo que es el selfie. Selfish, selfie. Y no estoy en contra de los selfies, ¿ok? No vayan ustedes ahora, el pastor está en contra de los selfies, no voy a poner nada en mi estado de WhatsApp porque No, yo no estoy en contra de los selfies, para nada. Ahora, ¿cuál es la razón, la motivación por la cual nosotros hacemos las cosas? Leyendo esta semana fue interesante que entre el 2011 y el 2017 murieron 259 personas tratando de tomarse una selfie en situaciones extremas, según un estudio global en el 2018. Vivimos en un mundo donde la gente toma algo que no se trata de ellos o que no se trata de nosotros y lo dirigimos en dirección hacia nosotros. Vamos a un lugar y quizás tú ves una imagen de algo, tú quieres que tú te tomas una selfie, lo que sea, pero tú no estás interesado en que la gente vea lo que hay detrás de ti, sino que vean tu rostro o vean dónde tú estás o lo que tú estás haciendo. Nuestros corazones pecaminosos quieren llenar nuestro rostro
en el marco eterno de la gloria de Dios. Y si nosotros queremos ser el centro de atención, nosotros queremos que la gente nos mire a nosotros, se enfoque en nosotros, se interesen por nosotros, porque todos luchamos con esto de ser egoístas. Es la razón por la que nos cuesta reconocer cualquier falta o situación en que nosotros estemos, es porque queremos que la gente vea lo mejor de mí, lo mejor de nosotros. Pablo dice, si tú quieres establecer buenas relaciones, evita esto. Evita ser egoísta, tener esa ambición, esa ambición personal. Esa es la palabra contienda, es ambición egoísta de una persona. Nada hagáis por contienda, es decir, no hagas nada, y aunque parezca bueno, si tu intención es que la gente te miren a ti en vez de lo que estás haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? A veces nosotros hacemos buenas cosas, pero lo que estamos esperando de la persona a quien estamos haciendo el favor es que nos reconozcan a nosotros lo bueno que somos, o lo tanto que hacemos por esa persona. Todos luchamos con eso. Y a veces lo hacemos con una intención, con contienda o con una ambición personal de que otros me vean a mí y vean lo bueno que yo soy o lo sacrificado que soy hacia otras personas. No hay ninguna cosa mala que otros reconozcamos lo que hace una persona. Pero si esa es la intención con la cual nosotros lo hacemos, pues vamos a vivir vidas miserables esperando la aprobación de otras personas. Lo segundo que él dice que debe evitar, no seas arrogante. El versículo 3, la parte de nada hagáis por contienda o por vanagloria. La palabra vanagloria aquí utilizada en el griego es kenodoxia. Es una palabra del griego que significa una gloria vacía, sin sentido. Esta es la idea. Es una persona que tenía una persona con un concepto tan exagerado de sí mismo que se creía la persona más importante. Es alguien que entra a un salón o a un lugar y todo el mundo tiene que girar su atención y su mirada a esa persona. Es alguien con una gloria vacía. Y estas dos características de ser egoísta y ser arrogante, Pablo quiere que estos hermanos la rechacen, la eviten. Y saben, hay muchas maneras en que nosotros podemos vanagloriarnos o podemos demostrar nuestra arrogancia. Puedes vanagloriarte de lo bueno, lo maravilloso, lo excelente, lo inteligente, lo talentoso que son tus hijos ante otra familia. Oh, mira, mi hijo toca el piano, pero mi hijo toca la guitarra y el piano. Mi hijo le gustan los deportes y juega bien al soccer. Mi hijo no tan solamente juega al soccer, mi hijo juega al soccer, juega al baloncesto, juega esto. Es decir, como que nos llenamos de vanagloria, de exhibir lo que nosotros hemos logrado a través de nuestros hijos. Una persona puede vanagloriarse de sus estudios o lo que ha alcanzado. Yo he alcanzado, yo hice tal estudio, yo hice esto, yo hice aquello. Eso puede ser un sentido de vanagloria para una persona. Hay muchas personas dentro del mismo ministerio que no quieren ser llamado pastor. No, doctor. Doctor tal persona. Sí, porque estamos tan interesados a veces en el título, en vanagloriarnos, en que la gente nos reconozcan. Te sientes más espiritual que otros hermanos. Lee más la Biblia que otros hermanos y quiere parecerte y quiere exhibirte a ti mismo. Oh, esta persona, ¿tú no has leído la Biblia nunca en un año? Wow. Esto y aquello y nos comparamos, nos vanagloriamos con cosas que parecen buenas, pero queremos exhibirnos a nosotros mismos. Puede que te sientas más importante de los logros que ha alcanzado aquí en los Estados Unidos, que no han podido alcanzar las personas que están de regreso en tus países. ¿Cuál es la intención por la cual nosotros hacemos lo que hacemos?
No hay ningún problema con nosotros poner fotos en las redes sociales. Pero ¿qué hay detrás de tu corazón cuando tú publicas o pones cualquier foto? Es decir, no hay ningún problema con eso, no me malinterpreten, pero ¿cuál es la intención que hay detrás de nuestro corazón? ¿Es algo que queremos expresar? ¿Es algo que queremos que la gente vea? Si nosotros queremos establecer la base para buenas relaciones, evitemos estas dos cosas. El egoísmo rompe toda relación y la arrogancia también. Pero hay dos cosas que se evidencian en la persona de Jesucristo. Estas dos cosas se evidencian evidentemente en Satanás. Satanás tenía esa ambición de ocupar el puesto de Dios. Satanás tenía esa arrogancia de que los demás ángeles vean que Él es más importante que el mismo Dios. Y a veces nosotros actuamos de la misma manera. Ahora Pablo dice, ¿cuáles son estas dos características que nosotros vemos en la persona de Jesús? En segundo lugar, vea conmigo lo que debemos hacer, lo que sí nosotros debemos hacer. En el próximo versículo 3, la parte B dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y lo que sí debemos hacer, en primer lugar, sé humilde. Sé humilde. Todo lo contrario a la arrogancia. Pablo dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad es la disposición que nosotros tenemos de evaluarnos apropiadamente, especialmente entendiendo nuestra condición. Es decir, la humildad es cuando yo me evalúo a mí mismo y de una forma apropiada entiendo cuál es mi condición. ¿Y cuál es nuestra condición? Por eso es que el cristiano no tiene nada de qué alabarse a sí mismo, porque nosotros entendemos esto. Entendemos que hemos sido salvos por gracia. Que sin Cristo no somos nada. Que el valor de nuestra vida no tiene ningún sentido si Dios no es el que le da sentido a nuestras vidas. Entonces, cuando tú entiendes esas cosas, tú dices, yo no tengo nada de qué vanagloriarme. Más bien tengo que vivir en humildad. Más bien tengo que vivir de esta manera porque Cristo me ha dado todo lo que soy, me ha dado valor, significado y propósito en mi vida. Entonces, ¿por qué vanagloriarme? ¿Por qué debo de vivir con esta actitud? Y mire que Jesús, Dios mismo, es muy, muy claro rechazando al hombre soberbio según las Escrituras. Es algo que Dios toma muy serio. Veamos algunos versículos. Y están ahí en la pantalla. Y voy a ir leyéndolos rápido para aprovechar el tiempo. Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, a los arrogantes, pero da gracia a los humildes. Dios lo resiste, Dios lo rechaza a una persona que vive con esta actitud. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dice, una de las cosas que Dios aborrece al hombre soberbio y arrogante, al hombre que se cree de sí mismo mucho más de lo que realmente es. Dios dice, rechazo a este tipo de persona. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice, igualmente jóvenes. ¿Y por qué jóvenes? Porque en la juventud nosotros tendemos a ser más arrogante que en cualquier otra etapa de nuestras vidas. Porque creemos tener el mundo bajo nuestros pies, la fuerza para hacer muchísimas cosas, y entonces es muy evidente la arrogancia. Y dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Por tanto, la sumisión es algo que Dios habla, pero la sumisión tiene que ver unos a otros. Después seguimos hablando de eso, mujeres. Revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Si Dios se place, Dios se alegra, disfruta ver una persona que realmente tiene una actitud humilde frente a situaciones, en su vida personal, en su carácter. Y veamos que algunas cosas en las cuales nosotros podemos expresar la humildad de una manera práctica. Reconoce cuando estás equivocado o estás equivocada. Es una forma en que tú expresas humildad. No, yo me equivoqué. No, tú tienes razón. Lo que hice estuvo mal. Nos reconocemos lo que hacemos. Y una forma de demostrar humildad es cuando nosotros admitimos cuando estamos equivocados. Sé enseñable. Sé enseñable, no importa de quién sea, si la persona está diciendo la verdad, seamos enseñables. Y muchas veces nos cuesta de quién viene, porque a veces la edad puede ser que nosotros, la edad no es un sinónimo de madurez. Tú puedes ser joven y puedes ser una persona sabia, tú puedes ser un adulto, tú puedes ser una persona grande en edad, pero puedes ser un soberbio. Así que nosotros, una actitud humilde en nuestros corazones es que nosotros seamos enseñables. Pero también una actitud humilde sirve a otro. El mejor antídoto para la arrogancia es servir. Es cuando nosotros tenemos la disposición de servir a otros. Y número 4, una forma de nosotros demostrar humildad es ser agradecido con Dios, primeramente, pero también por las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Así que Pablo habla de ser humilde, pero luego dice ser una persona abnegada. Sé abnegado. Y la abnegación, la segunda cosa que yo quiero que nosotros veamos para establecer buenas relaciones, sé una persona abnegada. Y la abnegación es la acción de negarte a ti mismo, de renunciar a tus propios deseos con tal de poner los de los otros por encima de lo tuyo. Eso es lo que dice en el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás o de los otros. Y creo que Pablo da aquí en el clavo. Creo que Pablo habla aquí algo muy importante. Cuando nosotros nos abnegamos, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, entonces vamos a poner las necesidades de otros por encima de la nuestra. ¿Y sabes por qué Pablo tiene que decir esto? Porque ¿quién es la persona que nosotros más amamos? Díganmelo ustedes, ¿quién es la persona que nosotros más amamos? ¿Quién es la persona que nosotros más cuidamos? ¿Quién es la persona que nosotros más protegemos? Nosotros mismos. No, algunos de ustedes espirituales van a decir, no, mi esposa, ¿entiende? Mi esposa. Aún nuestros hijos. Y sí es verdad que nosotros nos sacrificamos por nuestros hijos, pero llega un momento que nos vuelven locos. Y nosotros sí, vete al cuarto, toma tu tiempo. Que me estás volviendo loca o loco. Entendemos porque es que nosotros por naturaleza nacemos enfocados en nosotros mismos. Sí, tú mismo, Ravi. Sí, todo niño se enfoca, el niño que quiere hacer es mi juguete. Aquel juguete también es mío. Yo lo quiero. Es mío y todo es mío. Nacemos con esa actitud y queremos nosotros protegernos a nosotros mismos. Velamos por nuestros intereses. Nos cuidamos. Usted no sale de la casa descuidado así nada más. Porque queremos protegernos. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, Jesucristo, hablando a este hombre rico, dice algo muy interesante y muy importante. Dice Mateo capítulo 22, versículo 36, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Luego, hablando en el versículo 38, este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Porque Jesús está diciendo que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y muchas personas toman pasajes como esto y dicen: ¿sabe qué? La Biblia es muy clara. Yo debo amarme a mí mismo y después con lo que sobre yo puedo amar a otros. Es que por naturaleza nosotros vivimos amándonos a nosotros mismos. Y lo que Jesús está diciendo: ya de esa manera en que tú te amas, de esa manera en que tú te cuidas, de esa manera en que tú te proteges, hazlo con otros. Sí, Jesús no está diciéndole al hombre rico: sigue amándote más de lo que tú te amas. No, ama a otras personas de la manera en que te amas a ti mismo. Nosotros nacemos amándonos y protegiéndonos a nosotros mismos. Y Jesús está diciendo: ama a tu prójimo de la manera en que te amas a ti mismo. ¿Y cómo puedo velar por los intereses de otros? Es cuando yo amo a una persona sin condiciones. Es cuando yo digo: yo voy a amarte a ti sin importar que si estás o no estás de buen humor. Yo he decidido amarte y el amor hacia ti no tiene que ver por condiciones, porque así Cristo nos amó a nosotros. Deja de culpar a otros. Una forma en que nosotros podemos amar a otro es dejar de culpar a otro y admitir y asumir nuestra responsabilidad en cualquier error. Una forma de nosotros poder demostrar amor por otros: busca la manera de servir a otros, de hacer algo por otros. Y en estos días festivos en la cual nosotros estamos pensando: ¿qué voy a comprar? ¿Qué le voy a comprar a esto a mi familia? Como familia, busca la forma de decir: ¿sabe qué? Si vamos a disfrutar este tiempo juntos en familia, podemos buscar la forma de poder ayudar a otra persona, de servir a otra persona. ¿Qué tal si compramos menos cosas, pero utilizamos esto para poder servir a otras personas? Es una forma en la cual nosotros podemos demostrar amor y abnegarnos, es decir, negarnos a nuestros propios deseos y a nosotros mismos. Ahora, viendo eso, de qué nosotros podemos hacer y qué no debemos hacer como creyente. El número 3, déjenme terminar los versículos 1 y 2, yendo al principio, las razones para buenas relaciones. Si Pablo está diciendo estas cosas, ¿y cuáles son las razones por esto? Bueno, él dice en el versículo 1 del capítulo 2, por tanto, es decir, de acuerdo a lo que yo he dicho anteriormente. Es una unión, Pablo utilizando esta conjunción, por tanto, de acuerdo a lo que yo he dicho en el capítulo 1. ¿Y qué ha dicho en el capítulo 1? En el capítulo 1 Pablo está hablando, terminando específicamente los versículos 27 al 30. Está hablando de lo difícil que es vivir en este mundo. Lo difícil que es a veces como nosotros como cristianos vivir en un mundo que es antagonista y opuesto a la vida cristiana. Y teniendo esto en mente, Pablo va a hablar, decir: mire, ustedes afuera en el mundo ya tienen bastante oposición, ya tienen bastante gente que está en contra de ustedes, pero dentro aquí entre ustedes como iglesia, procuren la unidad, procuren el protegerse, el cuidarse. Es por eso que el desacuerdo, es por eso que estarse peleando entre hermanos es tan opuesto a lo que es realmente la vida cristiana, porque ya en el mundo tenemos suficiente de eso. Pablo está queriendo, mire, como hermanos ustedes aquí, procuren la unidad entre ustedes, diferénciense del mundo. Y él va a decir en el versículo 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Es decir, si es que Cristo ha consolado, ha transformado nuestros corazones a través de la salvación, entonces nosotros podemos
amar, nosotros podemos, aunque somos imperfectos, si Cristo nos ha transformado, la razón principal por la cual yo debo de evitar el egoísmo, la arrogancia, procurar ser una persona humilde y abnegada, es porque primero yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, y si es que Cristo me ha salvado, esa debe ser mi respuesta a otros. Pablo dice, si hay alguna consolación en Cristo, si Cristo te ha salvado y si realmente tú eres un hijo de Dios, entonces vive de esa manera, que es lo que él dice en el versículo 3 y 4. Luego él dice, si algún consuelo de amor. Sí, porque nosotros hemos sido consolados en amor, porque nosotros hemos sido amados, porque nosotros hemos sido perdonados por Cristo, entonces el amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones es ese amor que nosotros debemos expresar a otros. Si es que Cristo te ha salvado, si es que Cristo te ha amado, entonces esa debe ser nuestra respuesta hacia otros, amar a otros. Luego dice, si alguna comunión del Espíritu. Es decir, la comunión del Espíritu habla de que cada uno de nosotros hemos sido comprados por un precio de sangre y como hermanos en Cristo nosotros debemos procurar la unidad como creyentes. Mire que dice 1 Corintios capítulo 12 versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo en Romanos? Somos una familia. Y como familia debemos velar y protegernos los unos con los otros. No, en la iglesia no podemos vivir como perros y gatos. Que no podemos estar juntos en un mismo salón y no, yo no voy a esa iglesia por tal persona, yo no voy a este lugar por tal persona. La idea que Pablo aquí quiere sembrar es si hemos sido comprados por un mismo precio y hemos sido bautizados, es decir, hemos sido salvados por un mismo espíritu, ese espíritu nos une a nosotros como creyentes y debemos vernos como familia, debemos cuidarnos como familia, y es más importante esto que aún nuestra propia familia de sangre. ¿Saben? Gálatas capítulo 6 versículo 9 Pablo dice, hagamos bien a todos. Pero ¿sabe qué dice en la próxima parte del versículo? Primeramente a los de la familia de la fe. Debe haber mayor lealtad nosotros como familia, como creyente, que nuestra familia de sangre. Y esto es una realidad porque ustedes lo están experimentando saliendo de sus países y quizá tienen familias de vuelta allá, pero han encontrado aquí una amistad, han encontrado personas que se unen por la fe en Cristo Jesús, y ese amor es más fuerte que a veces nuestra familia de sangre. Y esa es la idea que Pablo quiere sembrar. Dice, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Si el afecto, el cuidado, la misericordia de Cristo ha sido algo que tú has experimentado, demuéstralo hacia otros. Que tan misericordiosos somos nosotros, que tanta misericordia, paciencia estamos demostrando nosotros a otras personas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros compañeros de trabajo. Pero él dice en el versículo 2, completad mi gozo, completad mi gozo. Es decir, hemos dicho, el capítulo 1 muy claramente nos ha dicho que Pablo está gozoso, no importando cualquier circunstancia. Pablo estaba en la cárcel y estaba gozoso en Cristo porque el evangelio estaba siendo anunciado y que otros habían conocido, aún en su sufrimiento habían conocido de Cristo. No hay ninguna duda de que Pablo estaba gozoso. Ahora Pablo dice, completad mi gozo, es decir, ustedes añadan aún más gozo. Es decir, es como, ya Pablo tenía el helado, pero esa cereza que le pones al pastel ahí encima, eso es más o menos lo que Pablo está diciendo. Es decir, yo estoy gozoso,
pero aún puedo tener más gozo, puedo estar aún más gozoso, sin completar mi gozo sintiendo lo mismo. La palabra aquí, sentir lo mismo, es la idea de tener una misma mente. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que un muchacho, un joven de República Dominicana que creció en las montañas, a alguien que es totalmente de México, qué sé yo, de Yucatán, o que sea de Jalisco, me gusta Jalisco, no he ido pero suena bonito, o de cualquiera de esos lugares? ¿Cómo es posible que venimos de lugares totalmente opuestos y crecimos en familias totalmente diferentes? Venimos aquí y ya formamos una amistad y un compañerismo, una hermandad, como si tuviéramos años y años conociéndonos, simplemente por esto, sintiendo lo mismo, es decir, teniendo una misma mente, que es la mente de Cristo. Dice que la Biblia dice que como cristianos, nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo lo vamos a ver en los versículos más adelante. La mente de Cristo es alguien que se humilló a sí mismo. Es alguien que lo abandonó todo por cumplir, por ser obediente a su Padre. Es decir, esa mente de Cristo que nos une a nosotros, tenemos un mismo deseo, estamos tras una misma meta. Eso es lo que nos une a nosotros. Luego dice, teniendo el mismo amor. Y la idea aquí, eviten el favoritismo y las preferencias. Tengan el mismo amor los unos por los otros. En Grace en español, nosotros queremos crecer como una familia, y como una familia no queremos tener islas o tener grupitos, y es natural. Por eso es difícil lidiar con personas, porque nosotros nos ajustamos con las personas que piensan de cierta manera como yo pienso, o tienen los mismos gustos que yo tengo, y ciertamente a veces nosotros tenemos en la iglesia diferentes grupos. Eso pasa, eso es normal, pero no necesariamente es el modelo que Dios quiere ver en las Escrituras. Pablo dice, no teniendo el mismo amor unos por otros. Eviten las preferencias, el favoritismo. Procúrense unos a otros. Ámense los unos a los otros. Y luego él dice, unánimes, juntos. La idea de la ilustración que hicimos la semana pasada. Yo solo puedo ser un objetivo fácil de destruir. Pero cuando tengo a otros que están al lado mío, cuando tengo personas que están también luchando y protegiéndonos unos a otros, unánimes, eso nos hace a nosotros más fuertes. Y luego él dice, sintiendo una misma cosa, la misma idea, tener esa mente de Cristo. Hermano, la manera más miserable, y quiero concluir con esto, la manera más miserable que una persona pudiera vivir en este mundo es siendo un arrogante y siendo un egoísta. ¿Por qué? Porque tú vas a alejar a personas alrededor de ti. Cuando tienes un jefe que es un arrogante y es un egoísta que solo piensa en sí mismo, que no piensa en los demás y se cree mejor que todo el mundo, alejas a las personas. Dios se place y se deleita cuando nosotros vivimos de una manera humilde y de una manera abnegada nosotros mismos. Y poner a otros por encima de nosotros. Y sabe que haciendo esto nosotros realmente demostramos, los versículos 1 y 2, demostramos que somos hijos de Dios. Demostramos que hemos sido amados por Dios y demostramos ese amor hacia otras personas. Y cuando vivimos de esta manera, cultivamos ese amor en familia. Y sobre todo, nos beneficia a nosotros mismos y a la iglesia de Cristo.
Hermanos, inclinen sus rostros y vamos a orar. Cada uno de nosotros veamos a nuestro propio corazón a la luz de la palabra de Dios y con cuáles cosas nosotros estamos luchando. ¿Cuáles reflejos egoístas hay en nuestros corazones? ¿Cuáles reflejos de arrogancia, de orgullo hay en nuestros corazones? Y si Cristo nos ha salvado, si Cristo nos ha perdonado, si Cristo ha mostrado su misericordia a nosotros, entonces vivamos de una manera humilde y de una manera abnegada a nuestros propios deseos y velar por lo de los demás. Oh Padre, venimos a ti en esta mañana. Y solamente lo que puede transformar nuestros corazones es el poder de Cristo en la cruz. Lo único que puede hacernos demostrar amor a otros es el poder de tu amor que ha sido derramado en nosotros. Oh Padre, ayúdanos a vivir de manera en la cual nosotros podamos demostrar a Cristo en nuestro diario vivir, en nuestra manera de vivir. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.